Bienvenidos a Panamed y el día de hoy pues vamos a hablar de lo que sería el estafilococo dorado, uno de los gérmenes más importantes y más interesantes dentro de nuestra práctica clínica. Entonces, vamos allá. Entonces, en primer lugar, vamos a decir generalidades de este germen. Es un coco gram positivo en racimo. ¿Listo? Este, al microscopio se va a ver de color morado, pues por lo que es un gram positivo. Este se localiza en la piel y en las mucosas. Esto es supremamente importante que lo tenga en cuenta porque al momento de estudiar las enfermedades que este va a producir, el hecho de entender que este se localiza en la piel nos va a generar como una asociación que va a permitir que el aprendizaje sea mucho mejor. Entonces, bueno, este tiene unos factores de virulencia. Esos factores los vamos a dividir en tres. Factores de virulencia que generan daño tisular, que generan evasión del sistema inmune y que generan toxinas. Entonces, dentro de los que generan daño tisular tenemos colagenasas, hialuronidasas, hemolicinas, lipasas, que lo que van a hacer es destruir todo el tejido que se les atraviese, básicamente. En cuanto a evasión del sistema inmune, tenemos a la catalasa, a la coagulasa y a la proteína. Entonces, comenzando por la catalasa lo que va a hacer es descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces, esta catalasa le permite protegerse de las especies reactivas de oxígeno que se encuentren en el ambiente. El otro es la coagulasa. Este lo que va a hacer es activar el sistema de coagulación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la cascada de coagulación produce fibrina. Entonces esta fibrina le va a permitir camuflarse del sistema inmune y de los neutrófilos y anticuerpos que estén por ahí. El otro es la proteína A. La proteína A lo que va a hacer es alterar el sitio de unión del neutrófilo al anticuerpo. Entonces esta parte que va a cambiar es la fracción concentrada pues del anticuerpo. Entonces al cambiar el sitio de unión pues no se va a permitir que se adhiera de una manera adecuada al neutrófilo y no se genere una respuesta inmune adecuada contra este patógeno. Y las toxinas que las vamos a ir nombrando a medida de que se adelante el video. Entonces, en cuanto a infecciones de piel, tenemos varias. Tenemos la celulitis, tenemos la erisipela, tenemos los abscesos, infecciones asociadas a catéter, pero lo que quiero que se lleven para la casa como mensaje es que este genera infecciones purulentas principalmente, que generan pus. ¿Listo? A excepción del linfético, que es como lo vemos en esta imagen. El linfético es esta infección que se suele generar en algunos niños y pues cuando la veamos, cuando la tengamos, podemos llegar a pensar que esto es producido por estafilococo dorado. Ahora bien, otro que tenemos en piel es el síndrome de piel escaldada. Como vemos aquí, en esta imagen de estos niños, vemos cómo la piel se encuentra como descamada. Esto fisiopatológicamente, ¿cómo se produce? El principal factor de virulencia dentro de esto es la toxina exfoliativa. La toxina lo que va a generar es un clivaje, o sea, va a romper la desmogleína. Que la desmogleína es la proteína que permite la unión de las células epiteliales. Entonces, al romper esta desmogleína, pues la piel se va a ver afectada y va a terminar en este síndrome particular. En cuanto a sangre, vamos a ver que el estafilococo puede llegar a las articulaciones generando osteomielitis y artritis séptica. En todo paciente con osteomielitis y artritis séptica, lo primero que debemos pensar es tiene SAO. Esto es el germen más común y mayormente aislado. A partir de la sangre también puede llegar al corazón y generar endocarditis, pero endocarditis aguda, generalmente asociadas a válvula mecánica, por lo que vamos a tener cuidado en aquellos pacientes que tengan antecedentes de reemplazo valvular, porque el estafilococo aureus puede estar ahí y es el principal germen que debemos cubrir. Dentro de la sangre también puede llegar al pulmón, generando una neumonía necrosante. Muchos me dirán, siempre que un paciente tenga neumonía, ¿pienso en estafilococo aureus? La respuesta es no. ¿Cuándo vamos a sospechar que un paciente tenga una neumonía por ese aureus? Cuando hayan complicaciones como por ejemplo derrame pleural, como por ejemplo un empiema, o como por ejemplo un paciente que no mejora y cada vez empeora más, así le hayamos puesto el manejo empírico que está establecido para pacientes con neumonía. Ahora, este puede llegar también al sistema nervioso central generando meningitis o abscesos epidurales. No es lo más común, es más que todo en pacientes con antecedentes o de traumas o de intervenciones. Por ejemplo, en pacientes con derivaciones ventriculoperitoneales se puede llegar a pensar, pero de todas maneras no es lo más común, pero hay que tenerlo en cuenta al momento del cubrimiento antibiótico.
Bien, ahora después de haber pasado por piel y sangre, vamos a hablar de gastrointestinal. Entonces el Staphylococcus aureus es la primera causa de intoxicación alimentaria aguda, es decir, que la persona se intoxica y en un periodo muy corto después de haber ingerido el alimento va a comenzar a tener vómito, diarrea, y esto es producido por las enterotoxinas A y B que van a favorecer la salida de cloro y sodio a través de los enterocitos, y esto a su vez va a fomentar la salida de agua a través de esto, que se va a traducir en diarrea y vómito. El otro es el síndrome del shock tóxico. Entonces el síndrome del shock tóxico se describió en primer lugar en mujeres que usaban tampones y en pacientes con taponamiento nasal, ya que el hecho de introducir material tanto pues a la zona vaginal como a la zona nasal es un medio de cultivo para que él crezca. Y esto se asocia al síndrome del shock tóxico, que es una respuesta que se genera dado que esta toxina es un superantígeno, y un superantígeno es el que llega y genera una respuesta desenfrenada del sistema inmune. Entonces este se caracteriza por alteraciones cutáneas, fiebre e hipotensión. El paciente se choquea instantáneamente y es supremamente rápido. ¿Listo? Entonces tener en cuenta y mucho cuidado pues con el uso de tampones y en el taponamiento nasal, que se dure mucho tiempo en eso ahí guardado, porque es caldo de cultivo para que el Staphylococcus aureus crezca. Entonces genera un superantígeno que genera una respuesta desenfrenada del sistema inmune. Luego tenemos otros factores de virulencia, como podría ser la leucocitina de Panton-Valentine, que cuando esta se encuentra, pues las infecciones por ese virus están más asociadas a infecciones de piel, pero cuando esta es negativa, está más asociada a bacteriemia. Es decir, que la leucocina se asocia más a infecciones de piel, digamos que a cuadros mucho menos severos en principio que cuando no la tiene. Entonces, el Staphylococcus aureus tiene varios mecanismos de resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener el Staphylococcus aureus resistente a la penicilina o también llamado meticilino sensible. Entonces este Staphylococcus aureus, la resistencia se da por el gen BLAS. Muchos me preguntarán por qué le pongo aquí resistente a la penicilina. Es que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, el Staphylococcus aureus era sensible a la penicilina natural. Pero pues obviamente con el tiempo generó resistencia, se comenzó a usar la meticilina y por eso se llama meticilino sensible y por eso lo llamamos así. Este es el gen que produce esa resistencia y pues básicamente si tenemos un paciente con una infección por un germen meticilino sensible, le vamos a dar cefalexina o oxacilina dependiendo de la infección. Ya en tratamiento vamos a profundizar acerca de eso. Luego está el S. aureus resistente a la meticilina, que esta resistencia está por el gen MECA. Cuando es resistente a la meticilina, pues no le podemos dar básicamente beta-lactámicos. Entonces tenemos de opción la vancomicina, la clindamicina y el trimethoprim-sulfa en principio. Luego tenemos otro S. aureus que es el resistente a la vancomicina, que es el SARP. En realidad es muy poco común, sea por el gen tipo VAN-A, y este es resistente cuando tenemos una concentración mínima inhibitoria mayor a 16. Listo, y la opción de tratamiento, la principal es el linezolid, pero también por ejemplo está la daptomicina, la misma clindamicina, hay varias opciones. Luego tenemos otro S. aureus con sensibilidad intermedia a la vancomicina. Entonces estos se llaman el VISA y el H-VISA. Entonces el VISA es uno de sensibilidad intermedia que sea entre 4 y 8, y el H-VISA se da unas concentraciones de 1 y 2. Entonces con el VISA principalmente nos vamos a apoyar del servicio de infectología, porque pues a unas dosis responden y a otras dosis no. Entonces de esto también varía. Entonces digamos que en cuanto al tratamiento, pues en neumonía complicada se hace ceftriaxona, que pues es el tratamiento principalmente empírico, pero después como sospechamos que tiene ese aureus se puede dar banco o clinda por 7 a 21 días. De todas maneras, individualizar cada paciente, estas son recomendaciones de una guía. En infecciones osteoarticulares, si el paciente se encuentra estable, la mejor opción es clindamicina, pero si el paciente está inestable, le tenemos que dar banco más oxa. Si el paciente está estable, el tiempo de tratamiento es hacer alrededor de 21 días. Si estuvo inestable, 28 días para asegurarnos la erradicación completa del germen. En endocarditis, el tratamiento de elección es oxabanco. Se toman hemocultivos y cuando se tengan los hemocultivos se dirige el tratamiento dependiendo si es meticilino sensible o meticilino resistente. En cuanto a las infecciones de piel, el tratamiento pues se va a dar según gravedad y sospecha clínica. Inicialmente uno comienza con opciones no tan altas como pues la oxacilina, la clindamicina, pero pues todo eso depende y el tiempo por el que se da es de 7 a 10 días. Entonces digamos que son generalidades. Muchas gracias, nos vemos en el video de casos clínicos para puntualizar muchas cosas más acerca del abordaje.